¿Listo? Ok. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ricardo, residente de segundo año de medicina interna. El día de hoy se va a presentar un caso clínico. Mi asesor principal fue el doctor Hugo Enrique Chávez Chávez, nefrólogo internista de esta institución. Empezamos con la ficha de identificación de la paciente. Estamos hablando de una femenina de 53 años de edad, de ocupación ama de casa. Dentro de los comórbidos que tiene diabetes de larga evolución, menciona 25 años de evolución, con un mal apego al tratamiento, menciona que sus glucosas promedio son de 220. Ella es manejada con insulina glargina, 15 unidades, y tiene insulina lispro, 10 unidades preprandiales también. También tiene hipertensión arterial, 18 años de evolución. Menciona que está en buen control. Menciona que sus presiones arteriales de las sistólicas son de 120 en promedio y se maneja con los sartán 50 miligramos cada 24 horas nada más. También tiene un antecedente de ansiedad de 28 años de evolución. Menciona que está en manejo con paroxetina, escitalopram, clonazepam y no tiene un monitor adecuado de seguimiento por psiquiatría. Dentro de los antecedentes no patológicos tenemos cirugías, tenemos 4 cesáreas, todas por presentación pélvica del producto, una colecistectomía, una histerectomía. También tiene un índice tabáquico de 4 años fumando 5 cigarrillos al día, que da un índice tabáquico de un paquete año. Y también menciona un consumo libre de agua de 4 a 5 litros por cuestiones de salud, así lo menciona ella. El motivo de consulta. La paciente dentro de su seguimiento de la enfermedad se toma una glucometría capilar postprandial que marca high. En este caso, la paciente lo que hace es administrarse insulina de acción rápida que ya tenía ella previamente. Se administra 15 unidades de insulina y lo que hace es tomarse la glucometría 2 horas posterior a la administración de la misma. Se toma la glucometría con resultado de high y decide acudir a una unidad de medicina familiar. En cuanto llega a una unidad de medicina familiar, le toman una nueva glucometría con una glucosa de 438 miligramos de su litro, una presión arterial de 163 sobre 92, y por eso se le envía a esta unidad. Menciona la nota de envío que había que descartar una complicación aguda de la diabetes, principalmente una cetoacidosis. Es por esa razón por la que llega a urgencias el día 3 de abril. El 3 de abril al ingreso a urgencias son sus signos vitales del ingreso, 163,85, seguir hipertensa, arriba aquí urgencias, una frecuencia cardíaca de 89, una respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Ella tiene un IMC de 33,3 y en la exploración física no hay nada relevante, no menciona ningún dato relevante a la exploración física. La paciente, al ser enviada por una sospecha de complicación aguda de la diabetes y mantener la glucosa de 438 con la que fue enviada, se le inicia una reposición de soluciones. Se le da de manera inicial una reposición de solución salina de 1000 cc al 0,9% para 30 minutos y posteriormente se le deja solución salina de 1000 cc para 4 horas. A su mismo tiempo se le inicia una bomba de insulina con una razón de 1 a 1 y se le inicia a 1 mililitro hora y esta bomba de insulina se continúa. A su ingreso también se le toman estudios de laboratorio, se le toma VH química electrolitos y medicamentos. Se le dejaron de manera inicial los sartán, clonazepam y paroxetina que la paciente ya tomaba previamente. Pues me imagino que la bomba de fue por la sospecha. Con los niveles de glucosa que tiene, de 439, la bomba de insulina fue para disminuirlo. La solución salina, pues bien, 30 minutos. Están con ese pan. Pues los darán nada más para la presión. Puede que no sea suficiente para bajarle la presión y aparte le administraron líquidos así. Yo creo que lo hicieron sospechando de una cetoacidosis. Pues, digo, ¿cuál fue el motivo de consulta? Hiperglucemia. No teníamos ni bicarbonato. Pues no tenemos nada, ¿no? Ni laboratorios todavía. No. La verdad es que algo que llama la atención es la reposición de electrolitos para un descontrol glucémico agudo, una complicación de la diabetes, sin tener todavía electrolitos y tomando en cuenta solo las glucometrías capilares que tenía previo a su ingreso. ¿Por qué reposición de electrolitos? ¿Mm? No, o sea,
Me refiero a que sin electrolitos y en estudios Sí. previos se le decía la reanimación, ajá, como si fuera un cetos. Sin tener un agaso. Ujú. Sí, eso es lo que llama más la atención cuando llega al servicio. Posteriormente, después de la administración de líquidos y la bomba de infusión de insulina, se le toman sus primeros estudios de laboratorio. Se le toma de manera inicial una biometría hemática, una química sanguínea y también electrolitos séricos. De aquí, Robert, de la BH y de la química sanguínea, ¿qué te llama la atención? Ok. Si quieres, ahorita por parte, si quieres nada más la pura BH química. Entonces tenemos glucosa, 439, ¿qué más te llama la atención? Ok, los leucos igual realmente están un poco elevados. Este, Nancy, de lo siguiente, los electrolitos, ¿qué te llaman más la atención? Pues, ajá, el sodio Ujú. está una hiponatremia severa. El potasio, el calcio, cloro, pues todo. Realmente todo. Pero así de que más, pues el potasio y el sodio. Ok, Ah, pues la paciente no tiene manifestaciones neurológicas, ¿verdad? no, la No. exploración física no hay nada relevante. O sea, Bueno, lo del el sodio yo lo dejaría pendiente por el momento. Lo que sí en sí, sí me importa. O sea, se empezaría también solución. Pues no, yo digo. Vamos con el sodio, ¿no? O sea, como para dejarlo por un lado. Híjole. No lo sé, Enrique. Pues sí se tendrá que corregir. ¿Cómo lo corriges? ¿Qué tiene 400? Pues, aquí en tu casa, ¿verdad? Corrígelo, Gaby. A ver, Lourdes. Por cada, es 1.6 por cada 100 de glucosa que tomen. ¿Hasta cuánto? Hasta 400. ¿Y arriba de 400? 2.4. Entonces. Tiene 126. De sodio corregido. Pues, 9.6. ¿cómo se dice? más 118. 127. 127. Ajá. Entonces ahora sí ya lo dejaría hablado. No tanto, pero sí, que no está tan grave. Sí, no. Y tomando en cuenta que la paciente también es asintomática. Entonces, incluso tomando en cuenta que no tenemos un previo, podremos catalogarla como una crónica hasta no demostrar lo contrario. Eh, de aquí realmente lo que llama la atención es, sí, la glucosa principalmente, leucos, aunque bien están cerca del parámetro superior, no están tan elevados. Y lo que son los electrolitos séricos que realmente están todos depletados. No hay realmente ninguno que esté en un rango normal. Entonces, hasta el momento, Gaby, ¿qué te llama más la atención del caso clínico? Pues la glucosa está elevada. Ok, la glucosa. Gloria, ¿a ti qué te llama la atención? La hipocalemia también hay que considerarla. Ok, glucosa, hipocalemia. Valentina. También, o sea, aparte de los laboratorios, tenemos más Ok. Ausencia de síntomas. Estamos pensando incluso en una agudización de la diabetes como una ceto. Karen, ¿algo más que te llama la atención?
Magnesio bajo, realmente pues que todo bajo. También nos hace falta, lupus no están tan elevados para pensar en infección tampoco, no está febril tampoco. ¿Pensarían en algún diagnóstico de manera inicial? A ver, Gaby. Pues una situación. Ok, un aceto sería lo primero que podríamos descartar, tomando en cuenta su motivo de consulta. Y para ello, vale, ¿qué estudio te gustaría pedirle a tu paciente? Ok, una gasometría. Examen general de orina, gasometría, muy bien. ¿Alguien que quisiera pedir algún otro estudio? Un electro, muy bien. Tiene hipomagnesemia y tiene hipocalemia también. Ok. Em, Jerry, ¿qué esperarías encontrar en la gasometría y en el ego? En el caso de que si fuera una cetoacidosis, pues esperaría una acidosis metabólica. En el ego, lógicamente, que hubiera cetonas positivas. Ujú, En cuanto al electrocardiograma que comentó Roberto, alteraciones en el QT, por alteraciones tanto el calcio ujú. como, bueno, más que nada por el calcio. Y, ¿Algún no, hallazgo relacionado a hipocalemia que esperarías en un electro? pues sí, un acortamiento del QT. Pues sí, no está de corto. Ok. Ujú. Las ondas aplanadas, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Bloqueos AB, pudiera ser. Ondas extra. Una onda U también, en casos más severos onda U. Incluso cuando progresan un patrón sinusoide, cuando se fusionan ambas. Eso es electrocardiograma. Hasta se alcanza a ver chido. No esperaba eso. Este, sí, qué bendición. Ok, Nicole, algo que te llame la atención del electro. Un, dos, tres. Ah, a ver, pues. Pues, mm, ve- Las ondas T, ok, las poquito ondas T aplanadas. están aplanadas. De hecho, hay algunas en las que incluso están al ras de la onda isoeléctrica. ¿Alguna otra cosa? Realmente es lo más relevante. Ondas aplanadas, incluso invertidas. En algunos se alcanza a ver, por ejemplo, aquí en ABF, como si hubiera una onda entre la onda T y la onda P, que se pudiera parecer una onda U, pero es un poco más complicado de ver. De hecho, aquí vemos que prácticamente onda T está planadísima, en varias incluso como en B1, B3 están incluso las ondas T invertidas y en otras derivaciones están aplanadas. El QT, pues aquí se los calcula, es más complicado desde aquí. Tiene un QT de 511 milisegundos que también está alargado. Entonces también tiene complicaciones asociadas al trastorno electrolítico. Al trastorno electrolítico tiene alargamiento del QT. Le tomamos su examen general de orina y su gasometría. Este, ¿Quién sigue? Este, Kat, Ujú. tu examen general de orina, ¿qué te llama la atención? Tomando en cuenta lo que ya habíamos dicho, que esperaríamos encontrar unas cetos. Bueno, pues las cetonas están negativas, Ujú, me llama la atención la proteinuria ujú. y Tiene la proteinuria. glucosa y Ok, la muy bueno, bien. Y Nat, de la gasometría arterial, ¿qué te llama la atención? ¿Cómo la describirías? Pues es una alcalosis. Ujú, pH Pues, 753. ¿Qué más? no alcanzo a ver qué ¿A sigue. expensas de qué? PC233, Pues, PO255 y se Vicar dejó de 28. pues por metabólica. Ok, metabólica, tenemos bicarbonato en rangos normales, incluso un poco elevados. Ok, PCO2. Pues está dentro del rango. Ok, un poco bajo. Pues, Aquí igual para no hacer la corrección, cuando le saqué el bicarbonato, perdón, el CO2 corregido da para 44. Entonces está ok, incluso más bajito. ah, Entonces aquí esperaríamos, también tienes una alcalosis metabólica, aparentemente hipoclorémica, también pues tiene lo del cloro bajo y en conjunto tiene una descompensación, está infracompensando, tiene una alcalosis respiratoria agregada. Oye, ¿Vale? Misa, ¿has leído algo de qué pasa con la glucosuria y la albuminuria? Es un examen general, pero pues porque
la doctora Katy no le llamó la atención la glucosuria, porque no está poniendo como dice Felipe, ¿no? Pues es que en este caso hay glucosuria porque pues, la glucosa sérica repasa los umbrales como tal de glucosa que esté a nivel renal y pues por ende pues tenemos que tener, bueno, va a haber ¿Estará estudiado eso? secreción como tal. O sea, lo Mm, que tú estás diciendo es que la glucosa le explicas por el descontrol metabólico, ¿no? ajá. Superó el umbral. Ahora yo te pregunto, ¿sería real que tenga esa albuminuria con ese grado de glucosuria? Mm, pues no, se esperaría por un nivel más alto. Hay algunos estudios ya incluso con UACR. El UACR se modifica menos, pero a te puede dar falsos positivos ese nivel de glucosuria. Sí. O sea, un examen general de orina, la albuminuria puede dar falsos positivos por ese nivel de glucosuria. Lo que llaman la función a lo mejor es dedazo. O no sé si pusiste bien la densidad. Sí aparecía así. No, En, no, en la- 0.050, 1.005. No, sí, 005. Ujú. Pues entonces no me hace sentido. Porque una densidad urinaria tan baja con ese nivel de glucosuria no Sí, cuadra. no puedo. Pero bueno, eso es como más fino, o sea, glucosuria, sobre todo cuando uno y SGLT2, si la orina es muy concentrada, puede dar falsos positivos de actividad reactiva. Yo creo que estás bien. Ok. El UACR no varía tanto. Sí hay variación, pero no varía tanto. Va, gracias. Entonces, de aquí lo que más llama la atención, la glucosuria, la presencia de proteinuria, ausencia de cetonas y una alcalosis metabólica, que realmente no coincide con la sospecha principal por la que la enviaron, porque era una cetosis diabética. En urgencias, una vez que ven estos estudios de laboratorio, se le inicia reposición de electrolitos, se detiene la bomba de insulina y las infusiones de soluciones y se dejan las siguientes reposiciones. Aquí le hizo un resumen prácticamente. La paciente se mantuvo en urgencias del día 3 al 7 de abril y lo que le estaban haciendo fue reposiciones por vía periférica. En este caso, la paciente no aceptó un central. Todas las reposiciones fueron vía periférica e incluso llegó a tener reposiciones de 60 equivalentes en cada brazo. Por día se le pasaron 120 equivalentes, 30, 120, 160 y al último, el día 7 de abril, se decide la supresión de electrolitos tomando en cuenta la respuesta sérica. Aquí vemos la comparación de electrolitos séricos de control junto con la reposición de electrolitos IVA, principalmente KCl. Aquí vemos que el potasio sérico se mantuvo en 2, que fue el inicial, y se fue con 2.2 a su ingreso, previo a su ingreso a PISA. Y el magnesio sérico se quedó de 1.1 a 0.9 con hipomagnesemia persistente. Electrolitos urinarios. La paciente ya empieza en medicina interna. El día 9 de abril se le toma su primera recolección urinaria. Todos los electrolitos urinarios que aparecen aquí son de recolecciones de 24 horas. Tenemos un cloro de 39, un potasio de 15, un sodio de 41 en orina de manera inicial y tenemos un OACR del mismo día 9 de abril, donde tenemos microalbuminuria 77, creatinuria de 70 con un índice de 1108, que da para una albuminuria A3. Entonces, la forma en la que se optó dirigir este caso clínico de manera inicial fue por una hipocalemia persistente. Entonces, ahora va la siguiente pregunta: ¿cómo se hace el abordaje de una hipocalemia? Mm, sí, vale. A ver, doctora Cervantes, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ahorita ya que ya vimos que sí está confirmado, podríamos también pedir electrolitos urinarios para ver si sí se está O sea, perdiendo. ¿eso podrías o es el primer paso entonces? Pues sí, sí lo pediría como primer paso. O sea, el primer paso es electrolitos urinarios. Sí, ¿no? En este caso sí, porque no estamos teniendo pérdidas, por ejemplo, gastrointestinales, que también nos podría orientar. No ha tenido vómitos, diarreas. Eli, Mm, Pues sí, así como dice Dana, o sea, la paciente no ha tenido como sintomatología que pueda explicar de que
lo esté perdiendo, entonces sí pedir los electrolitos urinarios, pero pues también preguntar dirigidamente por sintomatologías también. Mm, ajá. Y pues, sí, pues ya podemos como ir pensando en algo renal, alguna. Bueno, sí, o sea, el primer paso que es confirmarlo, que ya está más que confirmado la hipocalemia. Importante también que está asociada a una hipomagnesemia. Y bueno, el primer paso son los electrolitos. Porque, bueno, pues a pesar de todas las correcciones que le dieron en urgencias, pues nunca le corrigieron el magnesio. Y es un, eh, pues, sí, no, pues es que tiene que ver con la fisiología respecto a los canales que a nivel de los túbulos colectores o sea, hay que corregir el magnesio primeramente. ¿Qué pasa con esos canales? Por el magnesio continúan tirando potasio. Porque es un cofactor. ¿Ese cofactor qué hace? Bueno, es el principal cofactor a nivel intracelular. No es específicamente para el mecanismo, pero no recuerdo, pero específicamente qué tiene que ver. Sí. Ok. Como ya lo habíamos mencionado previamente, que se pudiera haber cambiado en la reposición de electrolitos. Una es primero la reposición de magnesio intravenoso. Más adelante vamos a explicar su acción en conjunto con el ROMK a nivel del túbulo contorneado. Y alguna sospecha diagnóstica hasta el momento. Tenemos una paciente con hipocalemia, que está hipertensa y que tiene una alcalosis metabólica. Una tubulopatía congénita. ¿Va? No. Sí, ok, realmente el abordaje pudiera ser el de una tubulopatía. De hecho, incluso podemos dividir a las tubulopatías como aquellas que pudieran causar alcalosis o acidosis, incluso separándolas de manera un poco más objetiva. Este, alguna tubulopatía con alcalosis, conozcan, que se acompañe con hipocalemia. Tania. Ah, pues. Ok, Barton y Gidelman, sí, de hecho es un conjunto de hipocalemia con alcalosis metabólica, muy bien. ¿Qué diferencias tiene, Tania? Mm, sí, no, ok. Pero no. Quizá un poco más en la Ujú. fisiopatología. ¿Qué no se da? Ayúdale. Bueno, pues, a ver, tengo una medida de en qué parte del túbulo es el que está afectado. En este caso, todavía no vamos muy bien la situación, pero si mal no recuerdo es Gittleman el que actúa en el túbulo contorneado distal y Barter el que actúa más bien bueno, ajá, la se encuentra en el túbulo distal y Barter, por el contrario, es más hacia la porción gruesa de las áreas. Así es. ¿Te ponen los receptores ya para ponerte un escrito en el frente? Bueno, en el Gittleman era el receptor de sodio y cloro, que también actúa por ahí también el era NCC, Bien. que también actúa indirectamente con el contratransportador de sodio calcio, y por eso es que no va a haber, no, ajá, va a haber hipocalciuria. O sea, no se va a secretar tanto calcio.
Y por el contrario, en el de Barter, pues es el, pues vaya, el de sodio, potasio, 2 cloro. ¿Cómo dicen? Era NKC. Bien. Sí es. Pregunto de estrellito. Ok, entonces vamos empezando con el análisis del caso clínico. Cuando hacemos el abordaje de la hipocalemia, se habrá que dividir de manera inicial si estamos sospechando una causa extrarrenal o intrarrenal, que en este caso lo extrarrenal se habría que descartar primero que fuera gastrointestinal, que es el sitio más común. Aquí sí de manera inicial se pudiera hacer electrolitos urinarios porque la presencia de un calcio urinario, perdón, de un potasio urinario menor a 15 milimoles al día o un rerio de urinario creatinina urinaria de menor a 1.5 se asocia a que no se está perdiendo por vía renal. Esa parte funciona bien, si no hay que buscar la otra causa, que ya principalmente encontramos diarrea crónica, laxantes, vómitos persistentes, diarrea, etc. Ahora, si nosotros nos vamos tomando en cuenta que la paciente sí tenía electrolitos urinarios de 18, 15 de potasio urinario en 24 horas, nos podemos ir por este lado. ¿Alguien recuerda cómo llegó la paciente? Con la presión arterial. Nuestro siguiente paso es la presión arterial. Llegó con hipertensión, llegó con 163 de la sistólica. Nos pudiéramos orientar hacia este lado. Pero aquí hay un pequeño bemol, que en el caso de la presión arterial normal se encuentra concentración de bicarbonato. ¿Se acuerdan cómo estaba el bicarbonato? De 28, tenía una alcalosis metabólica aparte, lo que nos orienta hacia este lado. ¿Manda? Es una hipertensión crónica. Sí, aparte. Sí, o sea, eso también iba aparte del análisis ya un poco más adelante también, ajá. Pero sí, o sea, realmente aquí algo que llama la atención es que la paciente ya se conoce con hipertensión desde hace mínimo 3 años y ya tenía la diabetes de larga evolución también. Entonces, esa hipertensión no se la pudiéramos incluso atribuir de manera inicial a un hiperaldosteronismo. Pudiera que sí, pero todavía no lo podemos descartar porque nos falta esta parte de aquí. ¿Sale? Entonces, si nos vamos enfocados hacia la parte de la alcalosis metabólica, tomando en cuenta una presión arterial normal, en una paciente que está perdiendo potasio urinario alto en 24 horas, tenemos dos tubulopatías que resaltan mucho, que es síndrome de Bartter y síndrome de Guidelman. Los dos tienen un factor en común, que se acompañan de una alcalosis metabólica, una hipocalemia, es una tubulopatía perdedora de sal, también de calcio y de potasio en el caso del de potasio y de magnesio en el caso del Guidelman, y una normotensión. Está descrito normotensos porque la edad de presentación es principalmente en Bartter, una presentación temprana, antenatal incluso. Son pacientes que se asocian a retraso del crecimiento intrauterino, parto prematuro, polidramnios principalmente, retraso del crecimiento en la infancia, etc. Y en el Guidelman no, es una presentación un poco más tardía en la niñez y en la adultez temprana, principalmente en la segunda y tercera década de la vida, cuando máximo. ¿De acuerdo? Y son pacientes que principalmente se quejan de dolores musculares, calambres, parestesias, etc. Y aquí algo que lo hace un poco más sencillo de comprender es que el Barter se comporta como si el paciente tuviera un uso crónico de diuréticos tipo ASA. De hecho, el Barter actúa en el mismo lugar que el diurético de ASA, que es el canal NKCC. Y el síndrome de Guidelman se comporta como un diurético tipo tiacida porque el canal que afecta principalmente es el NSC, que es el sensible a tiacidas en túbulo contorneado distal. Cuando esta parte de la nota está bien gacha. Cuando empecé a leer lo que es síndrome de Bartter y de Guidelman, Guidelman es a lo mejor un poco más noble de entender porque su fisiopata está aquí. Ese es el receptor que afecta, es el NSC, y se comporta como una alcalosis metabólica con hipocalemia, una hipomagnesemia y una hipocalciuria, que es prácticamente su característica. Una de las diferencias más grandes que encontramos entre un Bartter y un Guidelman es la presencia de hipomagnesemia en el Guidelman. En Bartter eso es lo que no pasa, y en el Bartter encontramos una hipercalciuria y en un Guidelman encontramos un calcio normal. El Bartter tiene 5 tipos. El más clásico es el que afecta directamente al NKCC2, que es, como ya lo habíamos visto, el sodio y potasio cloro prácticamente. Sin embargo, hay otras alteraciones genéticas que pudieran comportarse como un diurético tipo tiacida también, que son alteraciones principalmente en el ROMK, transportadores de cloro a nivel de la membrana basal, que sería como el KB y el K o el KIR 4.1, que son otro tipo de canales asociados a la reabsorción de cloro de potasio, e incluso algunos trastornos combinados que son trastornos más severos, asociados, por ejemplo, a la alteración en la bartinina, que es un cofactor en los canales del CLC, KB y KA, que sería el síndrome de East.
pero la verdad es que entenderlo de esa manera es más pesado. Realmente las tubulopatías, si lo dividimos de una manera más clásica o un poco más sencilla de entender, vamos a dividir nuestros síndromes como tipo Bartter y tipo Guidelman. Bartter los dos tienen marcadores comunes, sodio sérico bajo, los dos tienen hipocalemia, los dos tienen el cloro sérico bajo, acompañados de alcalosis metabólica, niveles elevados de renina y aldosterona, en un momento voy a explicar la razón, y una presión arterial normal. Hasta ahí es la definición clásica de Barter y Guidelman. ¿En qué se diferencia cada uno? Calcio urinario, el principal. En síndrome de Barter hay hipercalciuria. Realmente esperemos encontrar un calcio urinario más elevado. En síndrome de Guidelman tenemos un calcio urinario bajo porque sí existe ese recambio a nivel del túbulo contorneado. La osmolaridad urinaria tiende a ser más baja en Barter, en Guidelman tiende a ser normal. El magnesio sérico en Barter se comporta de manera normal, sin embargo, en Guidelman se encuentra abajo porque en el Barter se alcanza a hacer la reabsorción un poco más adelante en el túbulo contorneado distal. Y los niveles de prostaglandinas que se encuentran más elevadas en el síndrome de Barter a diferencia del Guidelman. Y como ya... ¿Qué es eso? ¿Mande? No encontré bien la asociación. Por las prostaglandinas, la verdad, no. No. Esa es ¿acá en los canales? Eso es muy bueno. Sí, sí, la verdad es que no quiero echar mentiras porque sí lo vi como cofactor a nivel de ASA, pero no me acuerdo de qué canal. Por eso que no me animo a decirlo. Sí. Ok, entonces vamos a entrar un poco a lo que es el intercambio de electrolitos a nivel de la nefrona para entender un poco mejor por qué se encuentran esos hallazgos, tanto en síndrome de Bartter como en Guidelman. Empecemos primero con el asa ascendente gruesa de Henle. Aquí tenemos, el asa ascendente gruesa se va a encargar principalmente de reabsorción de agua, que es la parte más concentrada del intersticio renal. Es su principal función. Aquí tenemos principalmente el NKCC2, que se encarga de reabsorber sodio, potasio y cloro en conjunto. El gradiente que genera o sea, depende mucho del recambio electrolítico, de la diferencia entre cargas positivas y negativas a los lados de la membrana. Esa diferencia es lo suficientemente marcada para permitir que el magnesio y el calcio pasen vía paracelular. No ocupan un canal específico para poder absorberse. Es más que suficiente con esa diferencia de gradiente que hace el canal. Para poder seguir haciendo el recambio de lo que es este canal, tenemos los ROMK. Los ROMK lo único que hacen es prácticamente permitir el flujo del potasio intracelular al medio luminal para poder permitir seguir haciendo este intercambio con potasio, con sodio y con cloro. Y asimismo permite que también siga funcionando la sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es seguir metiendo potasio en la célula. Entonces, para mantener este equilibrio en las cargas positivas y negativas, aquí siempre se va, digamos, de una manera sencilla a sacrificar el potasio con el fin de reabsorber otros electrolitos. Aquí tenemos otros canales que también se asocian a tipos de síndrome de Bartter más específicos, que son los canales de cloro a nivel de la membrana basal, que son como el CLCKA y CKB. E incluso la bartinina que aquí le encontramos, que ya lo había mencionado, también es digamos, como cofactor o parte esencial para el buen funcionamiento de la proteína de membrana. Aquí lo que tenemos inicialmente es la alteración que tenemos en el Barter de manera clásica es este canal, el NKCC2. Cuando nosotros hacemos la inhibición de este canal, prácticamente perdemos lo que es esa parte que les había mencionado, que era esa diferencia de cargas dependiente de ese canal, con lo que no se activa el ROMK tampoco. Lo que es el magnesio y el calcio tampoco se reabsorben porque es muy dependiente de esa diferencia de cargas a un lado y al otro de la membrana. Entonces, por esta razón por la que el calcio está muy elevado en orina en un Barter, porque esta reabsorción no se da aquí y realmente es donde más se hace la reabsorción de electrolitos en el nivel de la nefrona. La furosemida también actúa sobre este canal, es por eso que un Barter se comporta como si le estuvieras dando un diurético tipo ASA de manera crónica. Te pregunté cómo se lo ponen. Bueno, cómo se lo ponen. O sea, ¿cómo le repondrías el magnesio a él? Creo que fue contigo, ¿no? Sí, sí lo recordaste. Estás en eso. Mafer. Pues son
De 1 gramos luego te devuelvo, luego te dejo. No sacas eso. De hecho, son reposiciones lentas, ¿no? Pero pueden ir la reposición hasta dentro de 8 a 10 horas para que puedan tener una mejor absorción, pero solo cuando son rápidas, solo son justificadas cuando quieres una relajación de músculo liso. Es que justo la infusión es para el mantenimiento de la real absorción, pero ¿cuál es el Ahí es que, bueno, lo tenía delante. Esta parte. Ya te sopló conmigo. No. No escuché. ¿Tú te acuerdas, Lisa? Entonces, justo como estaba platicando, bueno, hace ratito en la célula principal, están esos receptores ROMCA. Si tú tienes ahora sí que, pues una nivelación sostenida en niveles de magnesio, pues vas a interactuar con los niveles de potasio, justo porque va a estar, pues, esa interacción en el ROMCA de manera sostenida. Se pierde mucho magnesio a través de una célula. Cuando tú ahogas un bolo, puedes perder mucho magnesio. A pesar de que se filtra, se reabsorbe gran parte. Pero si lo pones en bolo todo el tiempo, lo tienes mantener en cierto nivel, tiende a perderse mucho porque la capacidad renal para la excreción, o sea, para mantener magnesio, yo creo que no. Que la sobrepasas, o sea, no es tan fina como con el potasio. Doctora, ¿quieres comentar algo, doctora María? No. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok. A nivel del túbulo contornado distal, aquí contornado distal lo voy a dividir en dos partes, que sería C1 proximal y C2 distal, que la diferencia principal aquí es que en el C1 encontramos este canal, que es el NSC o sensible a tiacidas. Más adelante en el contorneado distal vamos a encontrar la mayor expresión de tipo ENaC en la membrana apical. A este nivel, lo que hace el receptor sensible a tiacidas es transportar tanto sodio como cloro. Aquí también tenemos acción de los canales ROMK, pero este va a servir para otro intercambio. Como vemos aquí, depende mucho de la sodio-potasio trepeasa, porque el sodio a nivel del intersticio renal permite mucho la reabsorción de magnesio y de calcio. Aquí a este nivel sí tenemos canales específicos para reabsorción de magnesio y de calcio, que no dependen tanto de la diferencia eléctrica a un lado y al otro de la membrana. Por eso cuando tenemos alteraciones a nivel de Guidelman, sí pudiera haber hipocalciuria porque el calcio se sigue reabsorbiendo. Y de hecho esa reabsorción se ve incluso incrementada porque como a este nivel dependen mucho los electrolitos, tanto calcio como magnesio, de que sigan haciendo el recambio de sodio, se reabsorben todavía con más rapidez o se tiende a hacer la reabsorción un poco más rápida. Aquí en este caso, como ya lo habíamos mencionado, el magnesio es un cofactor del ROMK. Cuando hay una hipomagnesemia marcada, lo que hace es mantener abierto el ROMK y se sigue perdiendo potasio a nivel de la nefrona. Cuando nosotros administramos magnesio, lo que buscamos es ayudar a hacer la inhibición de este canal ROMK para evitar que se siga haciendo la excreción de potasio. Y pues aquí ya nada más para destacar, como yo lo mencionaba, Ed Gildelman se comporta como un síndrome tipo tiacida porque los dos tienen la mutación en el mismo canal. Ese es el túbulo contorno distal, que es sensible a aldosterona. Aquí la función ya cambia un poco porque es un poco más dependiente de lo que es a nivel endocrino. Depende mucho de la aldosterona. La aldosterona es esta bolita azul que está aquí. Y tenemos el receptor mineralocorticoide. Cuando la aldosterona entra a la célula, son al receptor mineralocorticoide y lo que hace es entrar al núcleo, se une a factores genéticos de transcripción y una vez que se une, lo que hace es transcribir prácticamente el resto de canales. Hace lo que es la transcripción de ROMK, de canales de cloro y de canales epiteliales de sodio. Aquí a este nivel lo que es, por ejemplo, lo que haría un hiperaldosteronismo es de manera crónica estimular a esos canales. Tenemos una mayor expresión del ENaC, que aquí lo que hace el ENaC también depende de la carga tanto positiva como negativa, tanto dentro o fuera de la célula. Es muy dependiente del buen funcionamiento del ROMK para permitir que el sodio entre de esta manera, porque entra de una manera, digamos, o sea, es como asistida, o sea, que tiene un canal específico, pero también depende de esta diferencia de cargas, tiene que estar sacando potasio para poder meter sodio. O sea, lo que hace es sacar un cation por la entrada de un cation. Y también tenemos la entrada de cloro para mantener esa carga neutral. Y por último, se resuelve por la sodio-potasio TPasa, el sodio. Pero este mecanismo es muy dependiente de la aldosterona. Realmente en ausencia de aldosterona no tenemos todo este recambio. Ahora bien, tenemos fármacos como la amilorida,
que lo que hacen es prácticamente inhibir al ENaC, y si no tenemos ENaC, no tenemos la reabsorción de sodio, y por ende, como no se ocupa, tampoco tenemos excreción de potasio a nivel del ROMK. Por eso es un diurético ahorrador de potasio. Y ahora, no sé, ¿alguien que recuerde otro diurético ahorrador de potasio diferente a la milorida? La espironolactona. La espironolactona en este caso actúa directamente sobre el receptor mineralocorticoide. Lo bloquea para evitar su función. Con ese bloqueo lo que no tenemos prácticamente la síntesis de los demás canales, y con ello también hacemos que no haya excreción de potasio a nivel luminal. Por eso también es un ahorrador de potasio. Entonces, vamos a hacer ya la abordaje de la tubulopatía como tal, ya entendiendo estas dos partes. Cómo se comportan, cómo se maneja el calcio urinario, por qué en una hay hipomagnesemia y por qué en otro no. En un paciente con alcalosis metabólica, hipocalémica e hipoclorémica, tenemos que medir la presión arterial. Aquí, como ya mencionaba, la paciente tiene una presión arterial elevada. Cuando nos vamos por este lado, que tiene una presión arterial elevada, podemos irnos a síndromes como Little o incluso exceso de mineralocorticoides, que es donde entraba el hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario incluso. En caso de que sea una presión arterial normal o incluso a la baja, primero hay que descartar causas diferentes a las congénitas. Sospechamos de una tubulopatía, pero ya vimos que realmente Guidelman y Barthes se comportan como si le estuvieras dando medicamentos de manera crónica. Entonces aquí lo primero que hay que ver, que no esté tomando diuréticos de manera inicial, medicamentos asociados también haciendo el tipo Guidelman, que lo vamos a ver más adelante, e incluso vómito crónico. Ya una vez viendo que la paciente no tiene nada de esto en los antecedentes, podemos irnos más adelante, medir el cloro en orina, que aquí la paciente siguió con cloro en orina hasta de 39 en 24 horas. Entonces, nos vamos por causas renales, lo tomamos como una tubulopatía perversal, y lo que yo les mencionaba por último, medimos calcio en orina y magnesio sérico por esa diferencia que había. Cuando tenemos calcio en orina elevado y tenemos magnesio normal, nos da más un síndrome de Bartter, y cuando tenemos calcio urinario bajo y magnesio sérico bajo, a un síndrome de Guidelman. Ahora, ¿recuerdan cómo está el magnesio de la paciente? Estaba bajo. Tenía 1.9, incluso llegó a 0.9, 1.1 el magnesio de la paciente. Entonces nos iremos orientando un poco más hacia el lado del síndrome de Guidelman. Ahora, estos criterios los tomé a partir de un consenso del académico del 2017, que es prácticamente el diagnóstico y el tratamiento de un síndrome de Guidelman. Tiene esos criterios diagnósticos, tiene su definitivo, que es prácticamente la identificación de la mutación específica, que es el SLC A1, 2, A3, que lo que hace es codificar el NSC. Cuando nosotros encontramos esta mutación en electroforesis de orina, es la que nos da prácticamente el diagnóstico de que sí es asociado a un síndrome de Guidelman. Y es mucho más útil cuando nosotros estamos abordando causas farmacológicas o secundarias de un síndrome de Guidelman. Otros criterios de entrada, como ya lo habíamos visto, hipocalemia crónica, un potasio persistentemente bajo, y aquí lo pone como un potasio urinario mayor a 18. La paciente realmente solo en unos electrolitos urinarios llegó a ese nivel, y de hecho el de hipocalemia por causas renales que habíamos visto previamente apenas alcanzaba ese rango de mínimo 15 o en adelante. Una alcalosis metabólica, un pH arterial persistentemente elevado mayor de 745. También mencionan fracciones de excreción de cloro y de magnesio. Y la función renal conservada o moderadamente reducida, que el ultrasonido renal no tenga alteraciones estructurales. Aquí pone, digamos, como que banderas rojas que nos pueden hacer pensar que el paciente tiene sí un síndrome tipo Guidelman, pero que no lo es propiamente, sino más como un adquirido o un similar. Que aquí tenemos el uso de diuréticos, tipo tiacido laxantes principalmente, que sería una causa a descartar en el abordaje de un Guidelman, un antecedente familiar de una enfermedad renal con patrón dominante, ausencia de hipocalemia, a menos de que haya falla renal, la renina baja, como lo voy a explicar más adelante, como el túbulo contorno distal, lo que hace no es reabsorber agua, solo hace la parte dilutoria fina de la orina, controlar la dilución final. Entonces, a partir de ahí, cuando se va el sodio urinario más adelante, ya no se reabsorbe tanto, pero activa otros ejes. La presencia de alcalosis, que no haya alcalosis metabólica, que el calcio urinario esté elevado, además, todos esos datos ya juntándolos hace que ya no cuadre tanto que es un síndrome de Guidelman, y hay que buscarle por otro lado en los antecedentes de la paciente. Ahora bien, la evaluación en medicina interna. Cuando sube piso en medicina interna,
ven los electrolitos séricos, se dan cuenta que tienen la hipocalemia, que faltaba la reposición de magnesio y se le dan los electrolitos de la siguiente manera. Se dan de manera inicial el día 8 que sube a piso de medicina interna, 2 gramos de sulfato de magnesio para 30 minutos con posterior de 80 miliequivalentes en conjunto con 2 gramos de sulfato de magnesio. También tenemos otras reposiciones donde tenemos 80 miliequivalentes de KCl, tenemos otras reposiciones con 2 gramos de sulfato de magnesio, 1 gramo, 1 gramo y 1 gramo, y de manera inicial vemos que se quedan igual. ¿Sale? A partir del 2 es cuando empezamos a ver una mejoría, que es cuando ya también se le empiezan reposiciones biorales a la paciente. Y hay algo que llama mucho la atención. El día 9, un día después de que sube a piso, se inicia espironolactona como manejo. ¿Sale? Se le hizo una tomografía de abdomen a la paciente, tomando en cuenta la sospecha, porque como bien, igual la vemos primero. ¿Alguien que quiera decir que se encuentra en la tomografía? ¿Te vale? No sé. Gloria, ¿ves algo en la tomografía? No, bueno, lo más seguro es que las partes que vemos sean heces intestinales. Ajá, pero no, o sea, esto es asa prácticamente. ¿Alguien? No, eso tampoco. Ok, de manera sencilla, si nadie alcanza a ver nada es porque no tiene nada la tomografía. O sea, se le hizo parte del abordaje porque a final de cuentas, la paciente llegó con hipocalemia, alcalosis metabólica y llegó hipertensa. Una de las causas a descartar, como ya se había mencionado previamente en el algoritmo, era hiperaldosteronismo. De las principales causas de un hiperaldosteronismo primario es un adenoma suprarrenal. Fue la intención con la que se le hizo la tomografía de abdomen. Sin embargo, en las suprarrenales no se alcanza a ver nada. Valoraciones por otros servicios. Previo a su alta, porque este día se fue de alta, es valorada por nefrología y por endocrino. Por endocrino tomando en cuenta la sospecha que pudiera ser un hiperaldosteronismo primario y por nefrología por la parte que se pudiera tratar de una tubulopatía perdedora de sal. Aquí en este caso en nefrología destaca desequilibrio hidroelectrolítico asociado a polidipsia primaria por el consumo de agua de 4 o 5 litros que tenía la paciente, una hipocalemia severa, una alcalosis metabólica, hipomagnesemia y una elevación moderada de potasio urinario. Aquí se pone probable tubulopatía transitoria está asociada a fármacos contra un síndrome de Guidelman. En endocrino hace ese realce de que sí, se sospecha de una tubulopatía transitoria o asociada a fármacos o un Guidelman, pero aquí destaca que después de que se le inician antagonistas mineralocorticoides, empieza a mejorar. Y de hecho también coincide. Porque aquí lo vemos, el día 9, que fue el día que se le inició la espironolactona, vemos cómo el potasio sérico empieza a subir poco a poco. De hecho, la paciente se fue con un potasio de 3.7 el día 14 y el 9 se le inició el espiro. Ahora bien, causas adquiridas de síndrome de Guidelman. Aquí como tal, la guía o el consenso de la CADIGO lo pone, digamos, como fármacos o causas asociadas a una hipomagnesemia crónica y una hipocalemia crónica, que también entran betagonistas, entran insulinas, entran santinas, verapamilo, entran laxantes, diuréticos como la furosemida, tiazida, antimicrobianos como la nafcilina, penicilina, y de manera en la parte de abajo que son fármacos que se asocian mucho a síndromes tipo Guidelman, tenemos extrarrenales inhibidores de bomba de protones para una hipomagnesemia crónica, antimicrobianos como son la streptomicina, la anfostericina B, diuréticos ya sea de azotiacidas e inmunosupresores incluso. Algo que no menciona la CADIGO, pero de hecho es interesante cuando andaba haciendo la búsqueda de síndrome de Guidelman adquirido, son casos autoinmunes y de hecho son reportes de caso. Y el más asociado es síndrome de Sjögren,
asociado como unos 4 o 5 reportes de caso prácticamente y uno trasplante renal. Pero eso ya es de rarísimo, pero se puede encontrar. Aquí cabe destacar, este sería un Guidelman adquirido o un tipo Guidelman asociado a fármacos. Hay también traté de buscar lo que era la definición de transitoria y permanente, porque hecho en la valoración se le abordó también como una tubulopatía transitoria asociada a fármacos. Como tal, no hay una definición formal, o al menos no encontré dentro de la búsqueda que realicé. Hay una búsqueda, digamos, como recomendación de experto, que menciona un artículo de revisión, que prácticamente se toma en cuenta como permanente, principalmente el uso a quimioterapia, principalmente por platinos que dan daño tubular de manera permanente y por eso se la cataloga de esa manera. Pero como tal, una definición formal de una diferencia entre una u otra, pues no encontré dentro de la bibliografía consultada. La hipocalemia inducida por tiazidas también tiene otro efecto, tiene un hiperaldosteronismo secundario. Es por eso que Barter y Guidelman se comportan con un nivel de renina y aldosterona elevados. Lo que hacen es prácticamente, como no hay reabsorción del sodio luminal de manera previa, o no hay una compensación adecuada, llega el sodio de manera al túbulo contorneado distal y se internaliza un poco más por el ENaC. Este estímulo también hace la excreción de la aldosterona porque el cuerpo lo toma como si fuera una hipovolemia leve crónica, que si bien no es marcada, lo toma como, digamos, como trigger o como punto de inicio para la secreción de renina, angiotensina, aldosterona y eleva un poco. La diferencia aquí es que como el túbulo contorneado ya está en distal, no estimula directamente la mácula densa, a diferencia del Barter. Cuando el Barter es el que está inhibido, hay más, principalmente cloro a nivel luminal que estimula directamente a la mácula densa y es por eso que hay niveles de aldosterona y renina mucho más elevados en comparación a un Guidelman, que es una asociación un poco más indirecta por aumento del ENaC a este nivel. De hecho, ahí viene la multiplicación de los precios. Por ejemplo, Chávez, con el aumento de las prostaglandinas, se fueron al estimular la mácula densa. Evidentemente, produces más costoso, por eso dar los aires. Para ahorrarte la pena. Gracias, Miguel. Y bueno, ya para terminar, el manejo del síndrome de Guidelman realmente es escalonado. Lo que hay que decir a los pacientes es que tengan, o sea, ellos sí sodio lo que se les antoje. O sea, realmente no hay una restricción. Tampoco ponen una dosis recomendada de sodio mínimo en la dieta, pero si al paciente se le antoja comer con salero en mano, se puede hacer. Lo que sí hay que reponerle de manera un poco más específica es tanto magnesio como potasio. Aquí los pone como potasio y magnesio elemental y ahorita vamos a ver más o menos el cálculo de a qué corresponde en un medicamento. De magnesio se le toman como 300 miligramos mínimo en formas divididas y puede ser en citrato, aspartato o lactato, que son presentaciones diferentes. Y potasio, principalmente aquí lo pone como cloruro de potasio, vía oral o intravenosa en caso de que sean muy severas. Sin embargo, se pueden utilizar otras formas como citrato. Aquí las metas, de hecho, son muy, bueno, ahora sí como tratando de llegar a algo, porque aquí dice mi meta es mínimo un potasio de 3 o un magnesio sérico mayor a 1.5. Y de hecho, todavía, aunque alcancemos esto, se podría considerar que tiene hipocalemia y hipomagnesemia todavía. Sin embargo, es un rango que es teóricamente seguro para el paciente. De hecho, las reposiciones, ahorita la vamos a ver, de magnesio y de potasio son muy altas como para llegar incluso a este nivel. Y de hecho, lo que pone como criterio para ajuste de la reposición bioral es que lo tolere. ¿Por qué? Porque el potasio lo que hace es prácticamente, hace mucha lesión gástrica. Tiene un alto riesgo de generar úlceras y posteriormente sangrado de tubo digestivo. Hay que estarlos monitoreando para ver que no tengan sangrado de tubo digestivo altas. El magnesio genera mucha diarrea, tampoco es tan tolerado, se comporta como laxante. Entonces, cuando empieza a pasar eso, que el paciente tiene síntomas, hay que estarles bajando la dosis, a pesar de que no alcancemos las metas tampoco. Y ahí es cuando entran otros bueno, primero lo que son los suplementos, tenemos potasio. Si tomamos en cuenta el cloruro de potasio, aquí lo que tenemos, por ejemplo, de manera por fuera, que son presentaciones que son tabletas de 500 miligramos, tienen 6.7 miliequivalentes de potasio por tableta. Tabletas un poco más concentradas de 1.5 hasta de 20 miliequivalentes. La dosis que nos pide que le demos mínimo son 40. Si nosotros nos vamos con tabletas de 500, tendremos que estar hablando de 6 a 7 tabletas por día para alcanzar el requerimiento mínimo de potasio elemental. También busqué lo que son las sales de potasio en la presentación del IMSS, del cuadro básico.
Las sales de potasio de aquí tienen una combinación de bicarbonato y de citrato de potasio, en conjunto con clorhidrato de lisina, que nos ayuda a mejorar la tolerancia y un poquito el sabor y la biodisponibilidad del potasio. Cada tableta tiene 10.000 equivalentes de potasio y 10 de cloro. Es una concentración todavía un poquito más alta. Y para citrato de magnesio, aquí nos menciona mínimo 300 miligramos de magnesio elemental y son comprimidos de 500 miligramos, tiene solos de 50 a 80 y necesitamos 300, estaría tomando mínimo de 3 a 4 y un comprimido de 1 gramo de 100 a 160 ocuparemos mínimo 2 de manera crónica. Ahora bien, ¿cuándo se le tiene que quitar al paciente el suplemento bioral? Pues realmente nunca. Este suplemento es de por vida. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un síndrome de Guidelman, como no es una causa reversible, tiene alteración genética directamente en el canal, no hay forma de quitar el suplemento. Y como ya lo vimos, incluso las metas son muy como tratando de hacer algo al paciente porque son muy difíciles de alcanzar las metas, hasta de 3 y 1.5 miligramos en magnesio. ¿Qué hacemos cuando no funciona? Tenemos en otros manejos como son los diuréticos ahorradores de potasio, ahora sí que cualquiera, que puede ser amiloride, spironolactona, pleonona, que en este caso pueden agravar la pérdida renal de sodio, pueden generar hipovolemia también. Cuando eso no funciona, podemos dar indometacina, que también puede aumentar levemente los niveles séricos de potasio. Y por último, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero en este caso pueden generar hipovolemia también. Entonces, estos ya son manejos que cuando de plano no nos aguantó nada con vía oral, se le puede dar medicamento para tratar de alcanzar la reposición. Este fue el comportamiento de la paciente extrahospitalaria. La paciente se ve el día 14 de abril, se toman electrolitos séricos y urinarios el día 27 de abril, tiene fósforo de 4.4, calcio de 10.3, potasio de 5, sodio de 121, magnesio 1.3 y los electrolitos urinarios aumentan un poco, pero aquí ya tiene el suplemento a la paciente. El 5 de mayo se le toman otros electrolitos de control. Aquí ya tenemos un potasio de 6.5, magnesio de 1.5, electrolitos urinarios más elevados también. Y el día 11 se le toma una gasometría arterial en la consulta de nefrología, donde tiene un pH 7.34, un bicarbonato de 14.7 y una saturación de 96%. Aquí incluso pues ya va para acidosis. Así que ya se curó. Entonces, ¿qué opinas, Gloria? ¿Mm? Puede ser Sí. Pero pues toma chingón agua también. Bueno, eso es lo que te quedaste. No, yo cuando vi el potasio de 6.5 en los de control dije, a la verga. Sí. ¿Cuál fue el diagnóstico? Bueno, es que me quedé con dudas, porque es un paciente que llegó con una clara hiperglucemia, al cual no se le tomaron electrolitos basales, y aún así se le inició pues, una bomba de insulina. Y todos sabemos que el efecto secundario de la bomba de insulina es una hipocalemia. Ahora, le estuvieron reponiendo el potasio, pero pues nunca le pusieron el magnesio. Esto claramente iba a aumentar la excreción del potasio por los tubos renales, y la hipocalemia tan severa también puede producir, debido a un aumento un efecto en los, ¿cómo se llaman? Los canales sodio-potasio-cloro, el aumento de la excreción del cloro, y también aumenta mucho la alcalosis, una hipocalemia severa, por varios mecanismos, pero uno de ellos se extrae el potasio intracelular para compensarlo, pero lo cambiamos por hidrogeniones, provocando pues la hipocalemia secundaria, digo, la alcalosis secundaria en la hipocalemia. Entonces, no sé si realmente fue un trastorno hidroelectrolítico ya, o realmente tenemos un síndrome. ¿Pero por qué tendrías nada más si la paciente nunca tuvo ningún dato de pérdida extra? No, pues preciso, porque llegó y le iniciaron bomba de insulina provocando toda esta iatrogenia. 8 horas. A 8 horas, a 5 mililitros hora. No, la tenía uno.
No recuerdo, pero vimos que también tienen una hipomagnesemia. Obviamente no iba a recuperarlos porque lo iba a estar perdiendo. Lo que estoy tratando de que metas en tu abordaje Ajá. es que cómo perdió el magnesio. ¿Por qué la diabetes te hace que pierdas magnesio? Sí, pues, O sea, ¿cuántos descontrolados has visto aquí? ¿O en dónde has escrito? ¿O por qué día me pregunto? ¿Por qué día dije por qué? La hipertensión te hace que pierdas magnesio. ¿Por dónde? O sea, no. Y el efecto de la bomba por fue por versus dilución. transitorio. A los 30, 40 minutos ya no tienes el efecto de la No. polarizando. Se la quitaron y subió a piso todavía con el. Sí, porque nunca repusieron magnesio. Siempre te tienes, como justo decir ustedes, trastornos hidroelectrolíticos, tienes que ver si son renales o no. Y es evidente que esta paciente eran renales, porque no tienes otra causa extra, ¿verdad? Paciente que es alcohólico, baja ingesta, diarrea crónica, evidentemente no es renal. Obviamente hay maneras de comprobarlo con los electrolitos urinarios, que gracias a este caso se gestionó que se corrieran los electrolitos urinarios completos. Que no sea cierto. Se hizo hasta un escrito en Carlos Canal en Ruiz, pero entonces, el primer paso es saber si es renal o no. Y aquí, por la clínica y por los, o sea, es meramente renal. ¿Qué tanto tiempo tenía? ¿Quién sabe? Porque llama mucho la atención que estaban extremadamente baja y no tenía ni siquiera para este. No, O sea, y ya tenía la onda, tenía aplanada. Y onda U, quién sabe. Parecía. Entonces, creo que hasta este punto, bueno, cuando ya sabes que son renales, ahora sí vamos a estudiar qué tanto está perdiendo. Pero con la pérdida que tenía, ya ajustando con la corona y con esto, sí esperaríamos estar. Es que es justo la Es- clave diagnóstica. Ajá, justo el cambio. Es que Hay varios detalles que se paciente. Justamente dando el seguimiento a la puedo atender a la señora no tenía las indicaciones, no tomaba los medicamentos como tal, pero el equipo porque ujú, una gastroenteritis, entonces, y aún así tuvo hipercalemia la paciente. Ah, no, gracias. Aún así tuvo hipercalemia la paciente, ¿no? Ya después de tener ese periodo de diarrea, se fue de alta, siguió tomándose los medicamentos como quiso, no como le dejaron las indicaciones, y ya volvió a recuperar, al menos los electrolitos urinarios quedaron dentro de rangos normales, pero limítrofes, no estaban completamente, pues, normalizados, ¿no? Entonces, hay varias cosas y, por ejemplo, una que llegó a mencionar Tinoco era el consumo de agua que tenía la paciente de casi 6 litros diarios, ¿no? Entonces, este caso está interesante porque lo podemos dejar como, o bien, sí, una tubulopatía transitoria versus un fenotipo Gitelman-like, más la diuresis osmótica provocada por el estado de descontrol metabólico de la hiperglucemia constante, más, aparte, una polidixia primaria conductual, que nos puede llevar a todo este trastorno importante. Es que consumir arriba de 12 litros de agua. Más o menos. Los grandes maestros que hasta 18 litros de agua. Sí, ellas en promedio lo que consumían. Sí. No iba a saber que 9 litros. O sea, la verdad es que al final de cuentas, sabemos que los pacientes. Cuando tú tienes una 28 años. que se, Maestro, espérate. que se comporta como esta, que después de que no se toma el potasio, no se le dio aire, y con la espiro trae 6.5 de potasio. Y de hecho, De hecho, se fue con finerrenona. no se fue con Fine. No. Se la quitaron. Porque se le dio al alta una receta de finerrenona, porque sí me tocó verla a mí, pero no se la tomó la señora. Es que aquí lo que llama la atención es que, de hecho, de entrada, se le inició Spiro, sí, fue una dosis de 12.5. O sea, era poco. Incluso para pensar en hiperaldosteronismo. Otra. Los niveles de potasio, viendo que está los niveles de potasio estaban en la vida.
En todos los pacientes. ¿Por qué? Porque es un antidiurético ahorrador de potasio. Ujú. Entonces, eso no quiere decir que sea un hiperaldosteronismo o un hiperaldosteronismo, no, no. A cualquier paciente que tú le des al expiro, vas a tener una disminución de los niveles urinarios de potasio. Sí. Porque ya nos explicaste todo ese mecanismo. Ujú. Entonces, aquí el punto es que la gran diferencia entre una tuburopatía congénita es uno. Algunos se diagnostican hasta los 18, 20 años. Más allá, no. Mm. Ella era cincuentona. Sí. Ujú. Dos, los pacientes que tienen una tuburopatía congénita no los alcanzas. No. Las metas son de 3 de potasio. Son muy permisibles. Son muy permisibles porque no les puedes subir más de eso. Depende, pero le pueden tocar hasta 5. De potasio hasta 6, 7, o sea. Mínimo, ajá. Ujú. De hecho, o sea, ese es el mínimo, incluso se le pudiera subir más. Y ya, estas manejos utilizar aire ayuda un poco más a ahorrar el potasio y el magnesio que tiene. El punto es que en la evolución de tubo, evidentemente recuperó la función tubular y ahorita pues ya lo que hay que hacer es quitarle todo lo que le da hipercalemia. Sí, porque de hecho, o sea, sí, cuando se fue de aquí a la clínica se fue con fórmula magistral de citrato de potasio, se fue con magnesio bioral, sales de potasio, se fue con Espiro. Le habían recetado Fine, pero parece que al menos en el alta hospitalaria no estaba indicada. Y de hecho en la consulta de seguimiento cuando llegó con esto, se le retiró junto con las sales de potasio. Entonces, se quedó igual. Sí, lo que era para insulina e hipertensión se quedó prácticamente similar. Le dieron SEMA, el 9 también le dieron SEMA, iniciando la dosis de 3,5 y pues le dejaron indicado el escalonamiento. Sí, después se lo habían quitado la semaglutida. Pero, o sea, lo que más llama la atención aquí en el caso clínico es que si fuera un Guidelman congénito en una paciente de 53 años que realmente ni siquiera coincide, nunca hubiera llegado con este potasio. Sí, no lo voy a hacer. No. Y de hecho, pues estaba incluso con dosis bajas de suplemento bioral. Mira, la gente que cree que es muy normal, porque pues pudo haber sido que no va a estar. ¿Quién sabe qué fue? Esteroides, tiazidas para bajar de peso porque está gordita. Quitó mucho la conducta. Sí, no hay manera. Tiene por un para esto, pero no va a estar en la edad. Y la hipertensión es mejor te esperas. Yo siento que tomó eso porque hasta el sodio subió solito y no tenía proporción de sodio. Y sigue con hipercalemia, sigue con la Ya se la retiraron. Le retiraron Espiro y sales de potasio. Ay, perdón, no que siga con mi, pero quiero entender. Sí, sí, sí. Una diabetes de 28 años de evolución que tiene todo el derecho de tener una nefropatía diabética. Pues con la polidipsia no pudo haber sido la causa de la hipomagnesemia y pues nada más un trastorno electrolítico. Ajá. Pues sí, pero eso se lo comentaba en un paciente con una tasa de filtración normal, pero ella obviamente no está comprobado, pero 28 años diabética, no creo que ella No, estaba bien sí. controlada con O estas sea, no cosas. la. Pues sí, No, pero sí la calculé. Da para 44 y da para un estadio G3B junto con el albuminuria de A3. Sí, da para nefropatía entonces, diabética. Nosotros consideramos un paciente que tiene enfermedad avanzada cuando tienes abajo de 30, 35, podemos decir, ya es justo el umbral para que tú digas que ya los mecanismos tubulares no son compensadores. Es en general lo aceptable hasta. El que tiene nefropatía tiene nefropatía. Estoy completamente de acuerdo, pero la nefropatía que te da. La nefropatía diabética se pregunta la nefropatía diabética, ¿qué trastorno tubular te da? o sea, no sé. ¿Qué? Así es. ¿Por qué se caracteriza? Por hipercalemia. ¿Y qué más? Acidosis metabólica.
es la acidosis tubular renal 4, que es acidosis metabólica con hipercalemia. Lo más frecuente es eso. Entonces, una paciente con enfermedad renal diabética, con acidosis metabólica y tiene hipercalemia, es de normal, algo se tomó. Sí. Algo se tomó. Le dañó los tubos. Porque de hecho, bueno, aquí no lo agregué, pero incluso en las hiponatremias atiacidas. O sea, no. O sea, algo que leí con un comportamiento muy curioso que sale de esos reportes de revisar. Ah, es que los toman al rato. Tal cual un artículo de hiponatremias atiacidas. Y menciona que cuando se lo deja tomar, recupera de 3 a 4 miliequivalentes en los siguientes 2 a 3 días. Y de hecho, eso se correlacionaba un poco con los electrolitos. Aquí, de hecho, bueno, ya, para avanzar, porque también puse mis limitantes. O sea, me faltan, realmente hay limitantes en la abordaje del caso clínico. Porque realmente, uno, ni siquiera tengo calcio urinario. Aquí no había, se me hicieron cloro, potasio y sodio. Y realmente el calcio es el que me hubiera hecho la diferencia entre un Barthélemy y Gidemann de manera inicial. Estudios de citogenética, ya lo vimos, o sea, realmente el criterio diagnóstico definitivo es encontrar la alteración genética para poder diferenciar un tiacida versus un Gidemann cuando hay mucha, digamos, controversia diagnóstica. Otro, no se le tomó niveles de aldosterona y renina para ver si realmente estaban elevados o no. Y tampoco tenemos espectrometría urinaria para un perfil toxicológico, porque realmente es lo que se habría que hacer. Si nosotros sospechamos de que la paciente está consumiendo algo, hay que hacerle perfil para ver que no haya consumo por tiacidas en un examen de orina, que realmente es lo que le faltaría a la paciente para poder decir que sí es un consumo de tiacidas o que eso es un Gidemann adquirido y habría que buscar la causa de todos modos. Y bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, nosotros, de hecho, sí valoramos al paciente, sí no la atención justo la política primaria, pero sí incluso leyendo, como mencionaba, los niveles de toxicidad es altísimo. Sin embargo, sí está descrito, de hecho, para este caso, donde políticas más se pudiera generar los cambios estructurales a nivel tubular, puede haber un washout como tal a nivel del intersticio renal y te pueden dar tubulopatías transitorias. Pudiera ser en este caso, sin embargo, justo como mencionaba el doctor, se hablaba casos de que eran más del megagrifo, salía con tal la ingesta y tenían una diuresis muy importante asociada a glucosuria, pueden tener diuresis osmótica y pudieran condicionar trastornos asociados en este caso con la paciente, que llegó con una glucosuria arriba de 1000. Sin embargo, pues nosotros escuchábamos que era más algo farmacológico o algo psicológico que había consumido a la paciente, que había causado daño tubular agudo y pues ahora sí que fue realmente reversible. Pues. Pero yo creo que siempre hay que, estos pacientes, aunque quede la duda clínica, sean muy congénitos, está bien, se hizo un repaso de la fisiología de los síndromes que probablemente nos toque ver hasta ahí. Creo que se pensó de una forma bastante acertada el hecho de que la hipomagnesemia se asocia más con el eso está bastante bien. Y este tipo de casos, o sea, siempre yo les digo que, porque luego lloran de que es que no hay casos interesantes, es que, a ver, o sea, lo que hacemos nosotros en neuromarketing, pues, tiene que ser aquí. Es ese paciente que usted tiene, tú vas a presentar, te le pegas, lo sigues, lo citas, ves cómo va, le pides estudios, le haces más estudios y lo completas lo más que se pueda para presentar. Es diferente a la presentación de casos clínicos que hacemos. Entonces, el objetivo de estos casos es que le sigan y incluso si falta algún estudio, nos tenemos que cooperar como sea de enlados. O sea, el chiste es que se haga para o sea, ¿cuántos pacientes interesantes han presentado? Sí. Sí. O sea, casi todos los que se presentan ahorita en la mañana son presentables, pero hay que pegárseles. Y bueno, cosas que ya se habían comentado aquí, gentes o estos dementores que existen ahí como médicos de base, no les roben los casos interesantes. Ya saben quién nos va a bater. Si se lo roban a alguien, no va a bater también. Él firmó el alta. O sea, ya saben, no hagan eso. Como ¿qué pasó siempre con el que a ver, tenemos un montón de lesiones en el cerebro? ¿Qué hacen tú de ellos? Ahí sí que se le hizo el pulso lumbar. O sea, ese tipo de casos, ya saben de quién robárselos, para qué se los roban a los niños.
Más la gente que viene, oye, es que ya sabes, chido. Pues yo nada más aportaría que, así como, o sea, tu duda yo creo que era muy genuina y muy buena. Y es lo que decimos, ¿no? Pensar en cosas poco comunes, de enfermedades comunes, ¿sí? Pero también pensar más en, o sea, si este no es el comportamiento habitual, yo esperaría una acidosis metabólica, etcétera, cuando tú lo recibes como ingreso, empezar a tener esa curiosidad de buscar otras cosas, no te quedes nada más como, "Ay, pues es que es por la bomba, ya, quítasela y luego va a estar bien", sino que esa curiosidad te lleve a hacer un buen abordaje y no nada más quedarnos con lo inicial. Y definitivamente tiene muchas cosas que nos pueden confundir, desde la propia paciente, lo que sí consumía y no, que nos pudo haber ocultado La hipertensión. o dicho bien, etcétera, pero todo eso, al final de cuentas, a nosotros nos puede confundir, pero si no pensamos fuera de lo habitual, y ya tenemos ahí alteraciones, una alcalosis metabólica, eso que no te lo explica lo que sería un caso normal, como lo presentaron al inicio, como sube de urgencia, tú tienes esa tarea de buscar más cosas, y le tienes que pedir el electrodisciplinario y eso todo, pero hacer ese approach, no nada más quedarte con, pues ya, ¿no? Quítale la insulina y listo, sino que le fue bien, pero sí también hay muchos confusores. Entonces, Ujú. creo que esa es la clave. Y dentro, ya sabemos que siempre va a haber eso. Es que no tenemos, es que no tenemos. Pero hay cosas que sí tenemos y que no las pedimos. Entonces, no es nada más quedarnos, es que no tenemos, sino pensar. Y si, como dice el doctor, si tenemos que pedir algo por fuera, lo podemos pedir, pero si nunca lo pensamos, claramente nunca vamos a llegar ahí. ¿Sigo? Creo que Miguel quiere hablar. Bueno, no sé. Y justo hablando de el tema de la sociedad, y estamos en un país donde comúnmente consumimos hierbas, probablemente investigar, no sé, de las hierbas más pueden dar esta uropatente especial. O sea, muchos que usan la raíz del coyote, que los principales, que la portadora, el chaparrán, el ojo de caballo, un montón, y todas esas nos pueden dar ciertos grados de neuropatías, como ¿no? La raíz del coyote, el mayaco, o sea, es de las principales, a menos que hay que vale la pena, no hay aquí descrito nada de playa, porque no se le de playa. Entonces, saberlo interpretar a los pacientes, que es de manera habitual, ¿no? Incluso la carambola, esa fruta que puede llegar a buscar también varias de estas patologías, ¿no? Que no mucho, ¿no? Entonces, y estando aquí, que nos encanta la mamá de precisamente te siento de dar puede ser una de las principales causas, ¿no? Genuinamente, pensar en cosas comunes, ¿no? De las enfermedades, vaya, pero sí, no todo por esas áreas, hasta ya después llegar a ese diagnóstico que a lo mejor aquí nunca lo vamos a poder hacer en los Estados Unidos para hacer pero es una relación intensa. Y dar el seguimiento a estos casos también para que ahorita no es tanto, poco a poco algunos ya están yendo más a congresos, pero la idea es que todo esto nos lo llevemos a presentar como casos. Entonces, si se queda nada más en, es que no hay, ¿no? O sea, hay que completarlo lo más que podamos porque sí son cosas muy interesantes. Entonces, la idea es eso también con todos los que presentan, completar el abordaje. Eso se puede publicar. Claro. Entonces, lo que el adscrito quiera o no quiera hacer, pero ustedes también pueden hacer un abordaje igual. Pues tenemos, o sea, somos varios que podemos ayudarles en ese sentido. Incluso, o sea, Nina ahí, de que de repente ahí anda llevando muestras al centro médico, etcétera. O sea, es esa parte que ustedes tienen que, para complementar un caso, porque ya era una paciente que incluso había fallecido, pero se quedó con esa duda y llevó las laminillas, ahí andaba como ella es. Entonces, es eso, que tengan esa curiosidad de... No, es tu caso. Pero es eso. Yo te quiero felicitar, Ricardo Tinoco, porque leíste mucho, estuviste revisando muchas cosas. La verdad es que viste muy bueno el abordaje que de repente pues, tiende a ser desde muy básico a muy básico, que el doctor Salé hizo una descripción de algunos casos, pero se ve que sí dominas el tema, que sí te pusiste a leer muy bien y estuviste recordando y viendo conmigo a la paciente.
le pegaste y eso es de respeto y muchas